Como decíamos anteriormente, efectivamente, el embrión y el feto tienen sensibilidad al principio, luego van desarrollando un tipo de recepción del dolor que es inconsciente, y conforme ese pequeño ser se va desarrollando en su cerebro y en sus conexiones, pues van a tener ya percepción propia del dolor. Fíjense que anteriormente a todas estas conocimientos, y que desde la 12ª semana existe una sustancia reguladora del dolor, que es la sustancia P, que aumenta y disminuye la percepción del dolor. Los perinatólogos, que les decía que son aquellos que se dedican a este pequeñito ser intrauterino, habían iniciado hace más o menos como 15 años las operaciones intrauterinas de los bebés. A lo mejor ustedes han visto algunas en donde se corrige el labio leporino o la espina bífida y todo eso maravilloso, pero sin anestesia. Entonces manipulaban a los fetitos, y obviamente como tienen células madre muy activas, pues siempre no solamente cicatrizan, sino las cirugías no dejan cicatriz. Porque si corrigen, por ejemplo, un labio leporino intrauterinamente, no queda cicatriz del labio leporino, o sea, se recupera de íntegro, ¿no? Igual cuando hay algún problema de espina bífida, que son cirugías bastante grandes, bueno, al principio está la cicatrización, ¿verdad? Pero se borra. ¿Por qué? Porque el fetito tiene unas células madres muy poderosas y no deja cicatriz. Entonces todos estaban muy felices, hasta que la ciencia nos estaba ya enseñando que existían esas neurotransmisores P desde la 12ª semana, que luego había manifestaciones no solamente de dolor, que aunque no sea consciente, existe para el organismo. O sea, les pongo un ejemplo. Cuando a una persona la operan, está anestesiada y no se da cuenta, y le abren el abdomen y el intestino lo mueven y le cortan un pedazo. Conscientemente no se dio cuenta, pero el organismo y el cerebro sí se dio cuenta, inconsciente, y hace todos los mecanismos en donde dice: ay, me abrieron el abdomen, estoy perdiendo sangre, me voy a morir, voy a hacer algo. Y entonces el organismo hace sus mecanismos de homeostasis para que ese ser se pueda recuperar de esa herida o de esa lesión grave que tuvo, aunque haya sido para salvarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas dicen no van a aguantar la cirugía, porque ya está muy viejito, porque etcétera. ¿Por qué es? Porque el organismo ya no va a tener esos mecanismos de defensa, y entonces no va a poder hacer reacción para que se pueda recuperar. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? El que no se sienta dolor no quiere decir que el cerebro y el cuerpo no lo esté sintiendo y viendo como una actividad nocioceptiva. No lo percibimos nosotros conscientemente, pero todo nuestro cuerpo y nuestro cerebro sí, y están haciendo el cerebro cambios para que ese ser recupere su homeostasis, ¿verdad? Y eso es lo mismo que pasa en un fetito. En un fetito no lo tendrá consciente, pero su organismo está reaccionando y está haciendo una defensa a ese daño que se le está haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando se supo todo esto, pues los cirujanos se quedaron pues maravillados y además pues muy mortificados, ¿no? Porque habían cortado, cosido, quitado a seres que estaban con dolor, pero que ellos no sabían que estaban con dolor. Entonces ahora las cirugías intrauterinas se hacen con anestesia para ese bebé. ¿Por qué? Porque sí saben que les duele. Por ejemplo, ya en embrioncitos de 5 meses o 4 meses y medio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está dando la ciencia. Es una maravilla creer en la ciencia porque nos está dando las bases de que, tenemos que aprender para poder tratar mejor a nuestros pacientes pequeñitos.
Entonces, ¿qué les podría decir al respecto sobre esto del dolor? Definitivamente hay periodos en el que ese pequeño ser tiene sensibilidad, luego tiene sensación de dolor inconsciente y luego de dolor consciente. Y obviamente, pues todo esto nos está diciendo que es un ser vivo, porque es un ser que tiene ese tipo de reacción ante las agresiones a su cuerpo. Entonces, yo creo que esto ya queda muy claro con estas nuevas acciones en el área de la cirugía que se hacen ya con anestesia en estos bebés. Y no solamente esto, sino que hay propuestas legislativas en Estados Unidos para que abortos después de la semana 10 o 12 se hagan con anestesia del feto. ¿Por qué? Porque saben que tienen percepción de dolor. Definitivamente habrá que repensar si esta es la forma humana de respetar a una vida, ¿no? O simplemente es acallar la conciencia, ¿verdad? Para que las personas que produzcan la muerte sea esta sin dolor.